Queridos amigos y amados hermanos, muy buenos días. Qué bueno poder encontrarnos en este inicio de semana para compartir juntos nuestro devocional del día. Nuestro tema de hoy, Dios nos pregunta, y lo he basado en el libro de Job, en el capítulo 40, en los versículos 6 y 7, donde la palabra nos dice: Respondió Jehová a Job desde el torbellino, y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me responderás. En el primer libro de la Biblia encontramos la primer pregunta de Dios. Se la hace a Adán. ¿Por qué? Porque Adán había caído en desobediencia. Y aquel día Dios se aproxima en el huerto para encontrarse como lo hacía cada día con él, cara a cara. Pero Adán, debido a su desobediencia, había pecado contra Dios y se escondió. Y la pregunta de Dios está en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 9, donde le dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Vemos allí una pregunta directa de Dios para Adán. Y la respuesta es típica de una mala conciencia: tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque el hombre había pecado contra Dios. Luego, en el mismo capítulo 3, en el versículo 13, Dios hace una pregunta también a la mujer y le dice: Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Vemos cómo Dios siempre hace preguntas directas para que respondamos con la verdad. Pero debido a la mala conciencia del ser humano, siempre se evade la responsabilidad. En el capítulo 16 del libro de Génesis, en el versículo 8, Dios hace otra pregunta a Agar, la sierva de Sarai, la esposa de Abraham. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo delante de Sarai, mi señora. Dios le pregunta a Agar por qué huía de su ama. Y esta joven mujer, como toda persona alejada de Dios, está en una situación desesperada. Y lo más importante acá es que Dios sabe y conoce en qué situación nos encontramos. Pero al mirar el Nuevo Testamento, vemos cómo el Señor Jesús también lanza una pregunta a sus discípulos para que supieran y entendieran que Él era el Hijo de Dios. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, en los versículos del 13 al 16 dice la palabra: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías o algún otro de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos cómo Pedro responde a esa pregunta directa que el Señor hace: ¿quién dicen que soy yo, pero ustedes? Y ahí es donde vemos cómo el Señor también nos hace una pregunta a nosotros. Y de nuestra respuesta y estima por el Señor Jesucristo dependerá nuestra vida terrenal y también nuestro destino eterno. Si pensamos que Él es solo un profeta más, como decían los del pueblo, entonces, ¿por qué escogerle y escucharle más que otro maestro del pensamiento? Pero si Él es realmente el Hijo de Dios y la Biblia así lo afirma, entonces la alternativa que tenemos es muy simple. Como nos dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 36, la palabra: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es necesario que cada uno de nosotros, ante la pregunta del Señor, ¿quién dicen ustedes que soy yo?, debemos responder de una manera afirmativa, como lo hizo el apóstol Pedro, y decirle: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Cuando Dios nos pregunta a cada uno, lo hace de diferentes maneras, porque conoce exactamente nuestra situación y sus preguntas tienen como meta hacernos reflexionar y aceptar su luz en medio de la oscuridad de nuestra vida, y también esa luz puede penetrar en nuestro corazón y transformar nuestra vida. Cuando Dios nos pregunta por medio del Señor Jesucristo, lo está haciendo para hallar una respuesta correcta y sincera de parte de nuestro corazón y poder nosotros responderle con amor y con gratitud, reconociéndole como el Hijo de Dios, aquel que vino a la tierra para morir por nosotros, para entregar su vida en la cruz y salvarnos y rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Dios siempre está hablando, Dios siempre nos está preguntando. Recordemos que Dios nos pregunta porque quiere que nosotros conozcamos en qué posición nos encontramos, pero también por medio de sus preguntas quiere traer ese resplandor de luz y de vida que es Jesucristo a nuestro corazón. En el libro de Job, en el capítulo 33, en el versículo 14, nos dice la palabra: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Peor, el hombre muchas veces no quiere entender, pero Dios habla, como nos dice allí Job, de una o dos maneras. La primera puede hablar a nuestro corazón por medio de su palabra, pero también puede hablar a nuestra vida por medio de las circunstancias. Depende de nosotros cómo queremos oírle, si escudriñando su palabra, conociéndole por medio de la verdad escrita en la Biblia, o queremos conocerle de una manera en la cual Él permitirá circunstancias y situaciones para que podamos oírle y responderle. Necesitamos estar atentos a sus preguntas y no dejarlas de lado ni esquivarlas, porque Él quiere que le escuchemos sus preguntas para que le respondamos con todo nuestro corazón. Démosle gracias a Dios en esta mañana, porque cada pregunta que Él nos hace es para que le respondamos con todo nuestro corazón. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú nos preguntas para que nosotros te respondamos, y cuando lo hacemos, tú traes una claridad a nuestra vida y una luz que nos permite conocerte más y más. Gracias, Señor, porque sabemos que en cada pregunta tuya habrá una respuesta de un corazón sincero para ti. Amén. Si esta palabra le ha bendecido, compártala. Que pasen un excelente día y que Dios les bendiga.